Pasamos ahora a su otro gran libro, aparte de socialismo, que es Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Es un libro del que yo he aprendido mucho y del que también, como he sabido, tengo ciertas discrepancias, pero no vamos a debatir aquí sobre el libro, porque es una entrevista donde quiero que desarrolles tu pensamiento y tu obra tal cual. Entonces, si puedes, resúmenos brevemente cuál es la tesis central de este libro. Bueno, esto también, vamos a ver, dinero, crédito bancario y ciclos económicos no es sino una aplicación del libro sobre la imposibilidad del socialismo, pero a un ámbito más concreto, que es el ámbito del ejercicio de la banca y del dinero. Entonces, la conclusión es que siempre que se utiliza la coacción sistemática en un ámbito, se impide el cálculo económico y se produce una descoordinación. Esa coacción tiene diferentes formas, puede ser la intervención de un banco central, de alguna forma nacionalizando, expropiándonos el dinero y manipulándolo, o la concesión de privilegios para que unos pocos actúen al margen de los principios esenciales del derecho de propiedad, como es el caso del ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Y yo lo que hago es estudiar en el libro los efectos económicos que tiene este tipo de intervenciones y concesión de privilegios en el ámbito financiero y bancario. Y de ahí construyo, pero siempre apoyándome en mis mayores, la teoría del capital y la teoría austriaca del ciclo económico. El esquema es muy sencillo, es inseparable, ¿eh? La teoría del capital y del dinero de la escuela austriaca, porque el principio esencial de la escuela austriaca es la concepción dinámica del mercado. La concepción dinámica del mercado significa que toda acción humana conlleva tiempo. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que todo proceso de producción exige pasar por una serie de etapas sucesivas antes de que lleguemos al ansiado fin que pretendemos lograr. De aquí se deduce, lógicamente, pues que cuanto antes se alcance el fin, mejor, porque lo que nos separa del tan ansiado fin es ese flujo temporal, que por cierto solo sentimos si actuamos. Si no actuamos, no existiría tiempo, existiría nada más el tiempo cronológico del mundo de la física, que es una analogía del movimiento, es el de Einstein, no tiene nada que ver con el tiempo experimental, cuyo fluir sentimos al vivir y actuar. Los griegos eran muy afortunados, pero tenían otro término para ese segundo concepto de tiempo, que es el término kairos. Kairos es el tiempo praxeológico, de alguna manera. Y si a igualdad de circunstancias preferimos conseguir nuestros fines cuanto antes, porque lo que nos separa de ellos es el tiempo, entonces ahí está el concepto de interés. Es decir, el ratio que hay entre nuestra valoración en relación con los bienes presentes y futuros a igualdad de circunstancias. Y toda la teoría del capital que se construye, etc. Pero hay otra idea esencial en la concepción dinámica del mercado, es que solo es posible alcanzar el fin ahorrando, es decir, renunciando a la satisfacción más inmediata o más próxima en el tiempo de determinados fines. Luego, es ineludible el ahorro para alcanzar un fin. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no valen atajos. Es decir, el pensar que se puede alcanzar más rápidamente un fin sin necesidad de ahorrar, simplemente creando de la nada dinero, cosa que es lo que hace la banca cuando actúa con reserva fraccionaria, debe de tener efectos, que son los que tradicionalmente han estudiado los teóricos de la escuela austriaca, elaborando su teoría del ciclo. Y aquí es donde viene nuestra pequeña discrepancia, porque tú matizas y dices, en determinadas circunstancias, si resulta que se crea el nuevo dinero, pero solo para descontar letras de mucha calidad a corto plazo, pues entonces podría mantenerse, etc. Bien, pues aquí tenemos nuestra pequeña discrepancia, que en términos a lo mejor prácticos pues se puede considerar prosaica, pero en términos científicos pues yo creo que tiene su importancia. Es como si dices, pues no hay que ser una puta. Bueno, pues en determinadas circunstancias pues, te prostituyes solo un poquito y de mucha calidad y con lo que te prostituyes pues te pagan muy bien y además pues resulta que no hace demasiado daño porque es a corto plazo y luego se arrepiente enseguida y utiliza, entonces no es tanta prostitución como la otra. Pues mira, no, aquí me parece muy bien que se ahorre, me parece muy bien que se entreguen medios para descontar letras, pero siempre que haya un ahorro
detrás. Y eso se puede hacer y se haría en una economía de mercado muy sencillamente a través de money market mutual funds o sociedades de cartera que reciban, digamos, préstamos a corto plazo, o incluso en un mercado libre, mucha gente invertiría directamente, si hay gente de su confianza, su ahorro para comprar una letra, etcétera. Pero de ahí a de la nada crear dinero y hacer un asiento que sea préstamo, aunque sea descontando letras, a depósito creado de la nada, hay un mundo que es la diferencia que hay entre que si te la meto un poquito, no soy profesional. Si te la meto mucho, sí. Entonces, no sé si esto, a lo mejor, de manera un poco, digamos, graciosa, pues explica un poco la disparidad. Pero quitando este tema, el libro yo creo que es muy relevante, es el que más fama internacional me ha dado. Por cierto, en este periodo, sobre todo de los últimos 20-25 años, ha habido un esfuerzo muy grande que se ha hecho a nivel mundial por traducir mis libros. Se han traducido a 20 y tantos idiomas, han publicado 6 de mis obras en todo el mundo, ¿no? Y este es el que más ediciones tiene, con gran diferencia. Ahora estamos haciendo la 8ª española y la 4ª en Estados Unidos se ha publicado, se va a publicar también la 5ª, y ahora está pendiente de publicación en Suecia, en Grecia, en la India, y en Corea, una cosa curiosa, por lo cual ya serán 26 las traducciones del libro. Me ha ayudado mucho una cuestión un poco curiosa, circunstancial, y es la gran recesión del 2008. También, ¿no? Porque me ha pillado por sorpresa el mainstream, y incluso muy directos representantes del mainstream, pues al final han terminado reconociendo que solamente los austriacos llegaron a la crisis con un instrumental capaz de explicarlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que está ahí, y de hecho los austriacos siempre se han especializado en temas en el micro de crítica del socialismo, crítica del intervencionismo, teoría del dinero, teoría del capital y teoría del ciclo. Espero que no censuren la entrevista en YouTube por algoritmo, pero dejando esto de lado, ice, frío, hielo, llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real, yo real nací, real me muero. Como Marcelo, del suelo al cielo, todo lo que me